Familia, buen día. Espero que te encuentres bien. Qué privilegio, fortuna la que tengo de poder seguir compartiendo contigo esta serie de devocionales. Quiero hoy que me acompañes al Evangelio de Mateo. Quiero que leamos Mateo capítulo 25, donde creo que Dios nos va a poder permitir aprender muchas cosas para nuestra vida espiritual. Dice así su palabra: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron el suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron entre el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras que por favor le dieran un poco de aceite, porque sus lámparas estaban apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Es claro que esta historia nos habla acerca del estar preparados y de velar y orar, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Jesucristo vendrá nuevamente. Esta parábola es exclusiva del Evangelio de Mateo y utiliza las costumbres de la época para hacernos o exhortarnos a que como pueblo tenemos que estar preparados para esa segunda venida, de que como pueblo necesitamos permanecer fieles a nuestros principios y a los valores que hemos establecido como cristianos. El proceso de contraer matrimonio en la época de Mateo se podría decir que tenía 2 partes. La primera parte era que los novios y junto con sus familias hacían un contrato que equivalía como a un compromiso de matrimonio, y ese matrimonio se celebraba un año después, y un año después se hacía la fiesta de bodas, y se cree que se podía hacer en la casa de los papás del novio o en la casa donde los novios habían elegido vivir. Y invitaban a sus familias, y invitaban a sus amigos, y se cree que esta fiesta podía durar algunos días. Y Jesús, a través de esta parábola y utilizando las costumbres de estas fiestas, nos está hablando acerca de que Él va a venir por segunda vez. Y la Biblia es clara cuando nos enseña que Jesús es el esposo y que nosotros somos la novia, y que Él va a venir por su iglesia, y que Él vendrá por una iglesia santa, sin arruga, por una iglesia limpia y sin contaminación. Es interesante porque a través de esta parábola podemos encontrar varias similitudes. Nos habla de 10 vírgenes. Nos habla que esas 10 vírgenes tienen 10 lámparas. Nos habla que esas 10 vírgenes están esperando al novio. Varias similitudes hay entre ellas. Y la verdad, cuando estuve estudiando este pasaje, yo pude ser consciente que muchas veces como cristianos podemos estar viviendo vidas similares a como viven los demás, los que no conocen a Dios. O quizás si nos pusiéramos a encontrar las similitudes entre nosotros, ¿qué similitudes podríamos encontrar? Nos reunimos cada 8 días por Zoom para la prédica con nuestro pastor Juan. Nos reunimos a través de un grupo de compañerismo.
leemos la Biblia, oramos, sabemos decir amén, sabemos decir gloria a Dios, sabemos decir aleluya. Hay muchas similitudes, pero en realidad hay algo que va a marcar la diferencia. Y es la manera como usted y yo actuamos, es la manera como usted y yo reaccionamos, es la manera como usted y yo estamos viviendo, es la manera como usted y yo estamos llevando nuestra vida como cristianos. Habían varias similitudes entre las doncellas, dice esta traducción, o entre las 10 damas de honor. Otras dicen entre las 10 vírgenes. Habían varias similitudes entre estas damas de honor o entre estas 10 vírgenes. Pero es interesante porque habían 5 que eran prudentes o sabias y habían otras 5 que eran insensatas. Quiere decir que habían 5 que verdaderamente estaban marcando la diferencia. Y usted y yo como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia en medio de esta generación maligna y perversa. Usted y yo estamos llamados a hacer luz, usted y yo estamos llamados a brillar en medio de la oscuridad, usted y yo estamos llamados a ser diferentes en medio no solo de esta situación de pandemia, sino en cada día de nuestra vida, en cada día que vivamos. Usted y yo estamos llamados a marcar una diferencia en este mundo. Las sensatas, las prudentes marcaron una diferencia. No se conformaron solamente con llevar el aceite en sus lámparas, sino que llevaron aceite extra. Y esto me habla de que las prudentes estaban guardando su fe. Esto me habla de que las prudentes estaban guardando sus principios. Esto me habla de que las prudentes estaban apropiadas de esas promesas que Dios les estaba dando. Esto me habla de que las prudentes estaban viviendo una vida conforme a las convicciones que ellas tenían. Necesitamos marcar diferencia, iglesia. Necesitamos ser diferente a los demás. En nuestra manera de cómo perdonamos, en nuestra manera en cómo amamos, en cómo nos comportamos, en cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Necesitamos marcar diferencia aún en nuestra intencionalidad de querer ayudar y bendecir a otros aún en medio de esta situación que estamos viviendo del COVID-19. Necesitamos marcar diferencia. Necesitamos marcar diferencia como padres. Necesitamos marcar diferencia como familia. Necesitamos ser diferentes a los otros. Necesitamos que otros se den cuenta que hay esperanza para ellos, que hay esperanza para este mundo y que esa esperanza para ellos es Jesucristo. Las insensatas. Creo que nos está hablando de personas que se conforman. Las insensatas nos hablan de gente que se cree buena. Las insensatas nos hablan de gente que se cree autosuficiente. Las insensatas nos hablan de gente que cree que no necesita nada. De eso creo que está haciendo referencia las insensatas en este pasaje. Espero que esa no sea la condición de cada uno de nosotros, sino que espero que la condición de cada uno de nosotros sea la de las mujeres sensatas, que tenían aceite en sus lámparas y que estaban esperando al novio, siendo conscientes que ese momento iba a llegar. Y si yo tenemos que ser conscientes que el momento en que Jesús venga por segunda vez va a llegar, y usted y yo necesitamos estar preparados para ese tiempo y para ese momento. Y la mejor forma de estar preparados es vivir una vida de fidelidad a Dios, es vivir una vida donde guardemos nuestros principios, donde vivamos conforme a nuestras convicciones, donde vivamos conforme a nuestra fe. Porque eso nos habla o nos está hablando este pasaje a través de las prudentes. Que seamos hombres y mujeres prudentes, que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo y estamos velando y orando porque no sabemos ni el día ni la hora. Familia, permíteme, oro por ti. Padre, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta parábola que nos reta
a marcar la diferencia, que nos reta no solamente a vivir una vida diferente, sino a actuar de manera diferente, que nos reta a hablar de manera diferente, que nos reta a accionar en formas diferentes. Señor, ayúdanos como iglesia y como familia a ser prudentes, no a ser como los insensatas, que se creían autosuficientes, que se creían sabias quizás en su propia opinión. Líbranos de ser de los que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Líbranos de ser autosuficientes. Líbranos de creer que no necesitamos nada de ti. Líbranos de creer que somos muy buenos o que somos santos. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida de fidelidad a ti. Ayúdanos a vivir una vida de compromiso. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, conforme a tu palabra, y ayúdanos a vivir una vida donde sepamos y estemos seguros que estamos viviendo bajo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Amén y amén. Iglesia, bendiciones y nos vemos luego. Un abrazo. Chao.